Lección de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, a mí, el último de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar en las naciones las riquezas inescrutables de Cristo y de descubrir a todos la dispensación del misterio que después de tantos siglos ha estado en el secreto de Dios, Creador de todas las cosas, con el fin de que en la formación de la Iglesia se manifieste a los principados y potestades en los cielos la sabiduría de Dios en los admirables y diferentes modos de su conducta, según el designio que puso en ejecución por medio de Jesucristo nuestro Señor, por quien mediante su fe tenemos confianza y acceso libre a Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual es principio y cabeza de toda la gran familia que está en el cielo y en la tierra, para que según las riquezas de su gloria os conceda por medio de su Espíritu el ser fortalecidos en virtud en el hombre interior, y el que Cristo habite por medio de la fe en vuestros corazones, estando arraigados y cimentados en la caridad, a fin de que podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y longitud y la altura y la profundidad de este misterio, y conocer también aquel amor de Cristo hacia nosotros, que sobrepasa todo conocimiento, para que seáis plenamente colmados de la plenitud de Dios. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos, como el viernes era de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el sábado, que era aquel un sábado muy solemne, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas a los crucificados y los quitasen de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y al otro que había sido crucificado con él. Mas al llegar a Jesús no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al punto salió sangre y agua. Y quien lo vio es el que lo asegura, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, y la atestigua, para que vosotros también creáis. Estas cosas sucedieron en cumplimiento de la Escritura: no quebraréis ninguno de sus huesos. Y también otra Escritura que dice: pondrán los ojos en aquel a quien traspasaron. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando el Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, y es importante que esta fiesta no quede como una devoción sin contenido, es decir, sin su doctrina que la sustenta. Siempre lo primero es la fe, y después viene todo lo demás en nuestra Santa Iglesia Católica. Después vienen la misa, los sacramentos, porque de nada valdrían, de nada tendríamos eso si no tuviéramos la fe. La piedad sin fe de nada sirve. La devoción sin fe de nada sirve. Y corremos siempre el riesgo de seguir practicando devociones que a lo mejor tuvimos fe en algún momento y nuestra fe ha disminuido o se ha entibiado de alguna manera, y entonces lo que queda es la piedad y la devoción, pero sin fe de nada sirve. Para que la devoción al Sagrado Corazón no quede como algo puramente sentimental, hay que aclararla y contextualizarla. Pío XI, en Miserentissimus Redemptor, en 1928, cuando habla del Sagrado Corazón, recuerda la relación íntima que hay con la fiesta de Cristo Rey, que instituyó
que había instituido unos años antes, en 1925, con Quas Primas. Importante entonces, en el lapso de 3 años, el Santo Padre Pío XI habla del Sagrado Corazón y del Cristo Rey y los une estas dos fiestas. Y a su vez, recuerda Pío XI que ya al iniciarse el siglo, el Papa León XIII había consagrado al mundo entero al Sagrado Corazón y había hecho de la fiesta de Cristo Rey un complemento y perfeccionamiento de la fiesta del Sagrado Corazón. Y la fiesta de Cristo Rey está íntimamente ligada entonces con el reino de Cristo sobre la tierra. Esto lo dijo entonces León XIII. Ambas fiestas son un complemento, Cristo Rey complemento del Sagrado Corazón, y la fiesta del Cristo Rey íntimamente ligada con la consumación del reino de Cristo sobre la tierra. Luego, la fiesta del Sagrado Corazón también está íntimamente ligada con esta consumación del reino de Cristo sobre la tierra, por esta ligazón que tiene con la fiesta de Cristo Rey. Junto con la fiesta de Cristo Rey se complementan una a otra para alcanzar la consumación del reino de Cristo en la tierra, un destino ciertamente apocalíptico de los últimos tiempos. Y esa es la conclusión y consecuencia lógica de lo que dicen los mismos papas que acabamos de citar, Pío XI y León XIII. Cuando uno lee sus escritos, no puede menos que llegar a esta conclusión. Es decir, estos santos padres, estos papas, en sus escritos o declaraciones sobre el tema, nos han dado los principios básicos para poder sacar esta conclusión lógica, que Cristo Rey y el Sagrado Corazón están íntimamente ligados. El corazón es el órgano que representa el amor. Para una persona divina, aunque su corazón sea humano, hay un amor divino. El amor divino de nuestro Señor Jesucristo es tal porque Él es Dios en su persona, es una persona divina. Su persona es divina y es Dios, y Dios es amor. No solamente declaramos el sumo imperio de Jesucristo sobre todas las cosas, sobre la sociedad, los hombres, todo nuestro devenir aquí en la tierra, sino también presentimos el júbilo de aquel faustísimo día en el que el mundo entero, espontáneamente y de buen grado, aceptará la dominación suavísima de Cristo Rey. Esto es algo maravilloso que uno con un pensamiento simplemente humano parecería que nunca fuera a suceder, de que todo el mundo se arrodilla a nuestro Señor Jesucristo espontáneamente y de buen grado lo acepte como su Rey. Eso es algo que jamás hemos visto en la tierra. Puede ser algunos casos particulares, ciertamente, los buenos católicos, pero no el mundo entero. Entonces, en estas encíclicas, estos escritos, sobre todo los de Pío XI, que acabo de mencionar al principio, se está profetizando el futuro. Son escritos para el futuro. ¿Y cuándo será ese futuro? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo en la parusía. Por eso el Sagrado Corazón es el corazón de Cristo como Rey de Reyes y el Señor de los que dominan la tierra, y lo será de manera plena y definitiva en la parusía, así como hemos leído en Efesios hoy, la lección de esta Santa Misa, el plan desde siempre escondido en Dios y que lo lleva a cabo con Jesucristo, ¿no? Si después ustedes leen atentamente, esta lección de hoy es maravillosa. Y con estas pequeñas ayudas que yo le puedo dar se puede entender. Pero claro, como siempre ha venido denunciando el Padre Méramo, siempre ha denunciado esto, y hago eco de esta denuncia que él hace, hay una tirrea, decía el Padre, y una óptica antiapocalíptica.
en la iglesia, ¿no? En los hombres de iglesia, hay una óptica antiapocalíptica y anticonsumación del reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, por causa de una interpretación exegética alegórica que fue impuesta desde hace muchos siglos, desde siempre diríamos, desde los comienzos, que convivía con la patrística de los primeros siglos, que esperaban ardientemente la consumación del reino de nuestro Señor Jesucristo. A la vez, o como contrapartida, existía esta interpretación exegética alegórica impuesta por el misterio de iniquidad, porque le hace la guerra a la verdadera exégesis, a la verdadera interpretación o la interpretación literal, no verdadera sino primera o más importante, y esta exégesis alegórica ha desvirtuado la exégesis en general y la ha desviado de la verdadera espiritualidad y la ha eclipsado, lamentablemente. Bueno, está ahí la denuncia del padre Méramo. No obstante, Pío XI mismo dice que él espera ver ese día. ¿Qué día? El día del triunfo del Sagrado Corazón. Porque actualmente la Iglesia no reina en su sentido pleno. Tiene todo el derecho de reinar, pero de hecho no lo hace en un sentido pleno. Aún no se ha completado el rebaño, y por este lado se puede comprender por qué no reina en sentido pleno, porque todavía no hay un solo rebaño bajo un solo pastor. Eso es clarísimo. Y es esa la gran profecía concomitante con Cristo Rey. Que Cristo Rey reine significa que haya un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, en Quas Primas de Pío XI, el mismo Papa dice que ha sido costumbre muy general y antigua llamar Rey a Jesucristo. En sentido metafórico se dice que reina en la inteligencia, en las voluntades, en los corazones, pero hasta ahí siempre se llega en las homilías, lamentablemente, que es algo que ayuda a nuestra devoción ciertamente, pero que no va al fondo de la cuestión, no va a las raíces, y solo se limita a decir eso, que reina en nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestros corazones, como debe ser ciertamente. Mas el Papa Pío XI dice más todavía. No solamente en sentido metafórico reina nuestro Señor Jesucristo, sino y principalmente en sentido propio y literal. Es luego evidente que también en sentido propio y estricto le pertenece a Jesucristo como hombre el título y la potestad de rey, pues solo en cuanto hombre se dice que él recibió del Padre la potestad, el honor y el reino. O sea, el Padre lo hace rey como hombre, no como Dios, porque como Dios es siempre rey, como hombre. Sin duda, la Iglesia es el reino, eso lo tenemos bien en claro. La Santa Iglesia Católica es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero podríamos y habría mucha necesidad de aclarar que está en un estado, el reino está en un estado de principio aún, es incipiente. La Iglesia no está plena aún en ese sentido de reino totalmente expandido. Podríamos decir, para aclarar esto, un reino sin rey todavía, porque nuestro Señor Jesucristo no ha llegado todavía. Porque hoy la Iglesia está en medio de este mundo de apóstatas por culpa de los hombres de Iglesia. Algunos pasajes del Antiguo Testamento que cita el Papa Pío XI en sus escritos. Por el Padre ha sido constituido el Rey sobre el monte santo de Sión, y recibirá a las gentes en herencia y en posesión los confines de la tierra. Salmo 2. Monte Sión, un monte que está en la tierra, gente, posesión, confines de la tierra. Salmo 2. El cetro de su reino es cetro de rectitud. Salmo 44. Dominará de mar a mar y desde uno hasta el otro extremo del orbe de la tierra. Salmo 71. Ahora bien, todas estas citas no hablan de un reino en el cielo, sino de un reino en la tierra, y eso es muy claro. Y continúa: se sentará sobre el solio de David y poseerá su reino. Isaías 9, 6, 7.
cual hijo de David reinará como rey y será sabio y juzgará en la tierra. Juzgará en la tierra. Jeremías 23:5. Y todos los pueblos y tribus y lenguas le servirán. Daniel 7:13. De nuevo, ¿dónde queda todo esto? Queda escrito en las Sagradas Escrituras, quedan en el aire, quedan en el cielo, quedan en el limbo, estas cosas. Pues a veces parece que sí, cuando se habla del reino de nuestro Señor Jesucristo, pero la realidad es muy distinta. Todas estas cosas son o describen la tierra. En el Nuevo Testamento sigue citando Pío XI, Dios había de dar el trono de David su padre y que reinará eternamente en la casa de Jacob, sin que su reino tuviera jamás fin. Por su parte, San Pablo confirmó que nuestro Señor Jesucristo es Rey y solemnemente declaró que le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y San Juan le llama príncipe de los reyes de la tierra. Y si no es nuestro Señor Jesucristo, Rey y príncipe de la tierra, entonces, ¿quién es? El demonio tiene el título de príncipe de este mundo, esto lo leemos en varias partes en la Sagrada Escritura, y ciertamente hay que entenderlo como un título usurpado, aunque real, es el príncipe de este mundo en el sentido que es el que gobierna con toda su maldad. Pero en Corintios, primera carta, capítulo 15, se nos dice que es menester que reine Cristo hasta que al fin de los siglos ponga bajo los enemigos del trono de Dios a todos sus enemigos, es decir, a este príncipe del mundo usurpador. Entonces lo dicen las Escrituras. ¿Y por qué no se predica entonces? Por lo mismo, y repetimos o parafraseamos al Padre Méramo en su denuncia, por la obcecación diabólica anti-reino de Cristo en la tierra, que lo expresó muy bien la patrística de los primeros siglos y que estamos tratando de estudiar y presentar a los fieles en general con pequeñas homilías. ¿Y qué pasó? A la vez de la patrística que defendía la consumación del reino de nuestro Señor Jesucristo y que había que predicar sobre ello, se impuso el alegorismo exegético, que ya lo dijo el Padre Méramo recién. Herejes impusieron el alegorismo exegético, herejes tales como Orígenes, que negaban que el Apocalipsis de San Juan fuera escrito por San Juan, una de las cosas, ¿no?, que negaban. ¿Y por qué lo negaban? Porque veían claramente expresado ahí, en el Apocalipsis de San Juan, la realeza y divinidad de nuestro Señor Jesucristo como Rey, ¿no? Por esa razón lo niegan. Es decir, no eran ningunos tontos, sabían muy bien por qué lo negaban y por qué había que atacarlo. No son tontos los enemigos, conocen las Escrituras muy, muy bien, tal vez mejor que muchos de nosotros, y los tontos terminamos siendo nosotros. El enemigo, para destruir el castillo, tiene que conocer mejor el castillo que los propietarios. Tienen que ser más astutos que los propietarios del castillo para saber cómo lo va a derrumbar. Entonces es evidente que la exégesis que hoy se hace y que se ha hecho en la mayor parte de la historia de la Iglesia no saca estas conclusiones lógicas. Pero nosotros estamos en todo nuestro derecho de sacar esas conclusiones lógicas que se imponen por lógica consecuencia. Hay una compenetración manifestada por la Iglesia entre el Sagrado Corazón de Jesús y Cristo Rey, aunque esta conclusión no se saque, no se la explicite. Pero Pío XI dice que espera ver ese día. Queda claro que ese día es el reino de nuestro Señor Jesucristo consumado en la tierra después de la parusía, el triunfo del Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo y también del Inmaculado Corazón de María, como Cristo Rey y María Reina. Es clarísimo, porque antes de la parusía lo que hay, y nadie puede negar esto, es la hecatombe en la Iglesia. El fin de este siglo va con la hecatombe de la gran apostasía, de la pérdida de la fe, de la claudicación de la jerarquía de la Iglesia, como lo estamos viendo cada vez más. Cada vez más son los obispos que decepcionan.
Ahora entonces, no puede haber un resurgimiento pleno de la Iglesia a partir de esa hecatombe que estamos viendo. Es muy difícil que suceda así. Impensable. Es imposible. Y es impensable cuando tenemos en cuenta, vuelvo a señalar esto, que lean la epístola de hoy de Efesios, porque allí está el plan de Dios, un plan que escondido desde siempre y que se está manifestando paulatinamente a través de Jesucristo y que está llegando ahora en las últimas partes de la revelación de ese plan, del designio de Dios. Entonces es imposible que haya un resurgimiento pleno de la Iglesia en el sentido de que surja de la hecatombe en la que estamos. ¿Por qué? Porque no hay nadie adecuado para ese resurgimiento. Tiene que haber una intervención divina y eso está ya, en el designio de Dios. El designio de Dios es así y se va a cumplir ciertamente. Muchas personas que siguen la profecía de Nuestra Señora de Fátima están esperando el triunfo del Inmaculado Corazón, pero sin la parucía. Y eso es absurdo y hasta estúpido, podríamos decir. No puede haber un triunfo del Inmaculado Corazón de María antes de que venga el Anticristo, que vendrá a destruir todo. Entonces, ¿de qué triunfo estamos hablando? En realidad, así se amputan las cosas, se deforman las profecías. Entonces, y si alguien, digamos, no se indigna o no lucha por esta falta de correcta interpretación de las cosas, es porque o no tiene fe, o si tiene una fe muy débil, o no lo ve, simplemente está como ciego. Entonces se relaciona Sagrado Corazón y Cristo Rey, reino de Cristo en la tierra y sobre esta tierra antes del cielo, porque lo dicen las Escrituras. Los católicos ya hemos perdido memoria y el entusiasmo por Cristo. Ya no tenemos entusiasmo. Sí, seguimos a Cristo, pero después cuando llegamos a nuestra casa estamos como desahuciados, como bueno el mundo, cómo está el mundo y cómo las cosas que pasan, la política, la economía, etcétera, las guerras, etcétera, etcétera. No hay entusiasmo en medio de todo ese hecatombe. Tendría que haber una gran alegría en medio del hecatombe, que solo se adquiere por un amor profundo al Sagrado Corazón, por una verdadera devoción al Sagrado Corazón y a Cristo Rey, por un verdadero arrodillarse ante Dios con humildad. Pero hay que lograr ese entusiasmo por Cristo. Cristo viene a reinar, pero no viene a reinar como cualquier malintencionado de hoy, cualquier jefe de Estado de hoy. Es muy distinto lo que viene a hacer nuestro Señor Jesucristo. Viene a traer el reino de su Evangelio. Su reinado es un reino de santidad, para lograr la santidad, de justicia y de equidad, que siempre lo ha sido, pero siempre ha tenido que enfrentarse al misterio de iniquidad, que le hacía de contrapartida. Y eso en unión de fe de todos los pueblos y naciones convertidos a Cristo y teniéndolo a Él por único pastor, la gran promesa. Todo esto todavía no se ha dado. Y estas son las bodas del Cordero. A esto viene nuestro Señor Jesucristo en la parucía, las bodas del Cordero, el cantar de los cantares, que en su lirismo poético y amoroso exclama lo que muchos malinterpretan carnalmente. Solo así podemos conocer, como dice la epístola de la fiesta de hoy, la anchura, la largura, la profundidad del amor de Cristo, y que es ese amor que desde toda la eternidad está escondido en Dios. Porque en la misma epístola a Efesios, San Pablo dice: se me ha dado esta gracia, la de anunciar a las naciones la riqueza insondable de Cristo y publicar el plan de este misterio oculto desde tantos siglos en Dios, creador de todas las cosas, para que por medio de la Iglesia se manifieste a los principados y potestades de los cielos la multiforme sabiduría de Dios y su eterno
designio. Aquí, bien claro, dice San Pablo, se me ha dado la gracia de anunciar a las naciones la riqueza insondable de Cristo y publicar el plan de este misterio. San Pablo en todas sus cartas habla de la parusía, en todas sus cartas habla del plan escondido todavía de Dios, de la venida de nuestro Señor Jesucristo y la consumación de su reino. ¿Cuál es ese eterno designio? Nos preguntamos. Repetimos porque es necesario recordarlo. Todo está en el plan primogenio prístino de Dios. La razón por la que Dios crea no puede ser otra que satisfacer el amor que se tiene Dios a sí mismo dentro de su misma constitución unitrinitaria, la Santísima Trinidad, en la que se comunica la divinidad entre las tres personas subsistentes en la misma naturaleza divina y por eso es uno y trino. La razón por la cual Dios crea es ese amor de Dios entre las personas divinas en la Santísima Trinidad. Y ese amor después explota, por así decir, por usar una imagen, fuera, también una imagen de la Santísima Trinidad, que se llama en teología adextra y que es la creación. Se me fue la página, perdón. Entonces, no es como se dice normalmente, a veces mal entendido, Santo Tomás de Aquino, que Dios crea por amor a la creación, por amor al conjunto del universo. No es así. ¿Por qué no es así? Porque el conjunto del universo es nada al lado de Dios. Entonces Dios no va a crear por amor a la nada. No es nada que a Dios le pueda satisfacer. Es que nosotros en nuestra mentalidad humana vemos la grandiosidad de la creación, la perfección, digamos, del ser humano y nos creemos también importantes por eso, pero en realidad somos nada al lado de Dios. Entonces no hay nada en la creación que esté a la altura del amor de Dios, por el cual Él pueda haber llegado a crear. Además, las Escrituras dicen que Dios todo lo obra por amor de sí mismo. Entonces, Dios no ha creado por amor a la criatura, sino por amor a sí mismo, en la Santísima Trinidad. Y nosotros, que estamos llenos de miserias, creemos que lo ha hecho por nosotros. Dice la Sagrada Escritura, infinito es el número de idiotas. No satisfacen o no satisfacemos entonces, como criaturas, el único amor que satisface a Dios, para que la obra de Dios se haga por amor de Dios y para sí mismo. Es justamente esa eclosión de la comunicación de la divinidad de las tres personas divinas fuera de ella, y únicamente puede ser por la encarnación, por eso Dios se encarna, y ahí sí se corresponde el amor divino con esa encarnación que tiene la naturaleza divina asumiendo una naturaleza creada, en este caso la humana. Allí sí Dios crea por la criatura, por la encarnación. Ahí sí se puede equiparar el amor de Dios, se compensa el amor de Dios y el amor de Dios fuera de sí mismo, en la encarnación. Y ahí podemos ver la profundidad del amor de Cristo de la que habla San Pablo en la lección de hoy. Entonces, por amor a Cristo es que todo lo demás se crea, todo el universo, y por eso Cristo es el que tiene la primacía, el primado en todo como verbo encarnado. Entonces, Dios ama a la creación por Cristo, o por causa de Cristo, y para Cristo, como fin. Y así se explica toda la historia de la Iglesia, toda la historia de la humanidad, diría, y cobra cuerpo también toda la teología. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ven, Señor Jesús, ven pronto a tu reino consumado en la tierra. Concédenos la gracia de amar tu venida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.